Apreciado tutor y compañeros, hoy les voy a hablar acerca de la selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son 4 conceptos bastante importantes a la hora de seleccionar nuestras tipo de muestras para hacer nuestro estudio. Lo primero es, obviamente, que es una muestra. Este es un subgrupo representativo de una población, la cual nosotros hemos definido en el problema de investigación. Y dentro de este subgrupo o muestra vamos a recolectar todos los datos, valores o información que se va a analizar posteriormente con herramientas estadísticas. El segundo concepto es la unidad de muestreo. Este es cada caso a seleccionar de la población y que reunidos van digamos que a formar o integrar la muestra. El tercer concepto es la unidad de análisis y esta es de donde se van a extraer los datos o la información final. Y por último, la población, que es el conjunto de todos los casos que tiene características o especificaciones similares. Después de saber entonces qué es una muestra y una unidad de análisis o de muestreo población, tenemos que también tener en cuenta cuál es o cómo vamos a hacer la elección de estrategia de muestreo. Entonces, para esto tenemos dos estrategias. La primera es la probabilística y aquí, para que nosotros podamos crear nuestra muestra sacada de toda una población, debemos de tener en cuenta que todos los casos deben de tener la misma probabilidad o la misma posibilidad de ser elegidos para conformar esta muestra. Esta selección debe ser de manera aleatoria y debe tener, cada caso que se seleccione debe tener características similares a la de la población. Aquí, en esta estrategia probabilística, nosotros podemos medir la magnitud del error en las predicciones, con lo cual lo que se quiere es disminuir el error estándar. Vamos también a tener que las muestras se escogen para diseños descriptivos y correlacionales causales, como por ejemplo las encuestas de opinión, con lo cual podemos hacer unas estimaciones de las variables de la población que se medirán, como les decía anteriormente, con pruebas o herramientas estadísticas. También las mediciones de las muestras dan estimaciones precisas de la población y aquí vamos a poder calcular el error en la muestra con el fin de poder establecer la homogeneidad de la población total. Para poder entonces obtener esa muestra probabilística, podemos seleccionar las muestras, perdón por la redundancia, con un muestreo aleatorio simple o más, en el cual debemos de tener en cuenta 5 conceptos principales. El primero, que está representado por la letra N mayúscula, que se define como el tamaño de la población total. El segundo es la N minúscula, que representa el tamaño de la muestra, en la cual vamos a tener los casos o las unidades de muestreo o de análisis, de las cuales, como les decía anteriormente, vamos a sacar la información o los valores o resultados para luego analizar. Aquí también tenemos el concepto del error máximo permitido, que es el error potencial que podemos tolerar para evitar que una muestra no sea representativa de la población. Este puede ser del 5% o 0.05 y de 1% o 0.01. A estos conceptos unidos van el concepto de nivel de confianza, el cual va a estar entre el 95 o un 99%, depende del tipo de investigación. En el caso de investigaciones como las de la salud, se prefiere un nivel de confianza del 99%, ya que son ensayos, digamos que con seres vivos como humanos o animales en los cuales se van a probar, por ejemplo, vacunas.
y que no deben de tener el mínimo error permitido y obviamente el nivel de confianza máximo. El último concepto que tenemos que tener en cuenta aquí para obtener la muestra probabilística por muestreo aleatorio simple es el porcentaje estimado de la muestra, que es la probabilidad de ocurrencia que van a tener nuestros casos. Aquí tenemos que tener en cuenta que la certeza siempre va a ser igual a 1, que P va a ser la ocurrencia del caso dentro de la muestra y Q la no ocurrencia. Y al sumar P con 1 nos deberá siempre dar, P con Q nos deberá siempre dar 1. Luego de que hemos escogido, que sabemos cuántas unidades de análisis o de muestreo van a integrar nuestra muestra, debemos de saber cómo elegimos esos casos. Lo podemos hacer por medio de una selección al azar o con números aleatorios. Este es un ejemplo típico de los juegos de lotería en los cuales aleatoriamente se van sacando números para poder integrar digamos que el premio mayor. Aquí vamos a tener en cuenta que debe haber siempre un valor mínimo que es 1 y un máximo que debe ser el total de la población. También podemos elegir los casos por medio de una selección sistemática en la cual volvemos a tener los conceptos de n mayúscula como el tamaño de la población, n minúscula como el tamaño de la muestra y k, que es el cálculo del número total de elementos que componen la población dividido el número total de elementos que vamos a tener en la muestra. Con este k podemos tener una muestra proporcionada. Aparte de tener estos dos, podemos tener o podemos hallar una muestra probabilística estratificada en la cual, como muy bien su nombre lo dice, vamos a dividir la población en diferentes grupos o segmentos, cada uno conformado o cada uno, digamos que originando una muestra independiente de las demás. También vamos a tener la posibilidad de tener muestras probabilísticas por racimos o conglomerados, las cuales se realizan debido a problemas con algunas variables como tiempo, recursos financieros o distancias. Y lo que nos va a llevar a hacer es a escoger, como su nombre lo dice, racimos o grupos o conglomerados que sean representativos de toda la población. En este tipo de elección de casos, un ejemplo de ello es poder realizar o querer realizar un estudio de todos los pacientes que tengan, por ejemplo, anemia en el país. Entonces, como es tan complejo por la distancia, por los recursos y por el tiempo que lleva tener todos los casos recogidos, entonces se hace una muestra probabilística por conglomerados y se recogen los pacientes o enfermos de ciertas clínicas u hospitales. Otras consideraciones especiales que debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar una muestra en una investigación es el concepto de los marcos muestrales. Esos son marcos de referencia que nos van a ayudar a identificar físicamente los elementos que constituyen cada población, a enumerarlos y de ahí a seleccionar las unidades muestrales que van a conformar nuestra muestra. Estos marcos muestrales pueden ser directorios especializados, bases de datos de clientes, listados de colegios, listados de almacenes. Entonces, teniendo estos directorios o bases de datos, va a ser mucho más fácil identificar exactamente qué queremos recoger como unidad muestral para hallar o para desarrollar o crear todo el conjunto que es la muestra. Y por lo último, debemos de considerar el tamaño óptimo de la muestra. Con respecto a esto, en el libro de Hernández,
nos remite a que hay ciertos tamaños óptimos de muestras según ciertas consideraciones. En este caso les traje el ejemplo, es según el propósito del estudio y nos muestra el tamaño de muestra mínimo en estudios cuantitativos. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando estamos utilizando o cuando estamos haciendo diseños descriptivos o correlacionales, que nos indica que el tamaño mínimo de la muestra debe ser de 30 casos por grupo. O cuando tenemos un tipo de estudio experimental o cuasi experimental, debemos de tener un tamaño mínimo de 15 unidades de análisis por grupo. La segunda estrategia que vimos o que está relacionada dentro de nuestra referencia bibliográfica es la no probabilística. Ya habíamos visto la probabilística antes. Esta no probabilística no tiene digamos que la selección de casos al azar o estratificada, sino que va a ser de acuerdo a unas consideraciones especiales que tengan los investigadores o el grupo de investigadores que estén desarrollando todo el trabajo. Debido a estas consideraciones especiales, estas unidades de análisis van a tener unas características en común, van a estar relacionadas con el problema y con la investigación de manera estrecha, por lo cual no va a ser tan fácil realizar una precisión del error ni determinar el nivel de confianza. Esta elección de casos, como les presentaba anteriormente, va a ser muy rigurosa, muy concreta y se puede conocer claramente el comportamiento de las variables de las unidades. Por esto mismo, digamos que no se puede precisar tanto el error máximo permitido dentro del grupo a estudio. Por último, les dejo la bibliografía que está citada tanto en nuestra referencia en la parte del virtual para que por favor la podamos todos leer y saber más cómo vamos a seleccionar nuestra muestra dentro de nuestra investigación. Muchas gracias.